Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a una entrega más de La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas navegando en esta nueva realidad. Y síganse cuidando mucho porque pues seguimos en pandemia y hay que continuar con el cuidado máximo. En esta ocasión vamos a platicar de un tema bien interesante porque se trata de tradiciones, usos, costumbres, pero con un foco muy particular en la comida. Eso que llamamos cultura alimentaria y la relación con las comunidades. Y para eso tenemos a tres invitados que han desarrollado un proyecto muy integral, muy completo y que nos vienen a contar pues de su trabajo. Entonces damos la bienvenida a Carolina Mejía Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por el espacio. Y también tenemos a Fabricio González Soriano. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, de la misma manera. Y finalmente a Marcos Núñez Núñez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Pues el agradecimiento es mutuo también porque de eso se trata este espacio, de compartir y reflexionar estos temas que hay que ponerlos sobre la mesa y particularmente ¿no? De la cultura alimentaria, porque también estamos frente a este discurso de la comida, una gastronomía nacional, que a veces nos puede dar esta idea de que lo culinario es como homogéneo, un poco estático, cuando en la realidad, en la dinámica social, vemos que no es así. Entonces, yo creo que este trabajo que nos compartieron y del que vamos a platicar en este espacio, La Chinantla, Crónicas Gastronómicas, pues también es una muestra de esto y también nos está indicando pues la importancia de voltear a mirar, ¿no? Estos espacios de investigación también. Entonces, pues, muchas gracias y pues el micrófono es suyo. Y quizá pues comentemos un poco de lo general o particular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura alimenticia o alimentaria? ¿Qué tal? Gracias. Pues gracias por nombrar el trabajo que nos convocó a tanto a Carolina como a Marcos y a un servidor que se llama La Chinantla, Crónicas Gastronómicas. Y bueno, como ustedes podrán apreciar, es un libro que en su título lleva este asunto de gastronomía, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros lo escribimos hace un par de años más o menos, lo empezamos a pensar hace como quizás 4 años en los que teníamos apenas hacer una idea acerca de si es que existe, digamos, algo así como una gastronomía chinanteca, solamente como para precisar un poco, la Chinantla es una provincia indígena pues que se encuentra fundamentalmente en Oaxaca, ¿no? Nosotros donde trabajamos y donde radicamos, pues estamos muy cerca precisamente de este lugar y entonces teníamos esta inquietud acerca de si existía algo así como una gastronomía chinanteca y pues nos dimos a la tarea de hacer el trabajo de investigación pues a lo largo de varios municipios de la Chinantla, pero siempre, con respecto a tu pregunta, siempre traíamos en la cabeza la idea, como ya lo he mencionado ahorita, como de gastronomía. Y de repente cuando nos fuimos aproximando, sacamos el trabajo, hicimos el trabajo de campo, publicamos y todo eso, pues a partir de ahí salió la inquietud de que veíamos como muchos comentarios, no sobre libros, sino ya alrededor como de este mundo que se nos abrió cuando analizábamos, digamos, la gastronomía, pues vimos que el término de repente es polisemántico, ¿no? O sea, se ocupa en muchos campos, de muchas maneras, pero frecuentemente veíamos como referido el término gastronomía como un asunto más como de comensalidad, particularmente como un asunto de platillos y de compartir en una mesa los platillos, solamente eso, y generalmente con un cierto aroma a restaurante, es decir, como que veíamos más
el término de gastronomía más referido a este acto de consumir platillos y en un cierto grupo social y con ciertas prácticas sociales, ¿no? Entonces, pues particularmente yo fui como tratando de reflexionar sobre este término y llegamos al término de cultura alimentaria, después también de pasar por el término de paisaje gastronómico, que también nos atraía mucho. Y pues llegamos a este de cultura alimentaria porque creo que representa de mejor manera lo que nosotros encontramos en el campo y publicamos en el libro, ¿no? Particularmente esta idea de que tratamos de describir las formas, los modelos de alimentación, de nutrición que tienen ciertos pueblos originarios y que se heredan por generaciones culturalmente y que no nada más está, digamos, referido a este acto de comensalidad, de servir el platillo, de prepararlo, de servirlo, sino que refiere un montón de elementos que están alrededor de la preparación, que tienen que ver con el territorio, con las prácticas culturales, con las prácticas rituales, con la estructura social, con un montón de elementos que están ahí alrededor, ¿no? Entonces decidimos irnos decantando, particularmente yo, decantando un poco más al término de cultura alimentaria, por todas las cosas que después del trabajo salieron, ¿no? Particularmente ahorita yo creo que Carolina les va a platicar que ella se quedó muy intrigada con el asunto del impacto ambiental precisamente en la cultura alimentaria. Y bueno, de repente también ahí Marcos pues ha, digamos, hecho algunas contribuciones al asunto de cómo desde la tradición oral se ven ciertas entidades que de alguna manera están relacionadas con esta parte, con la cultura chinanteca en particular y en general pues, con la manifestación también alimentaria, ¿no? Básicamente por ahí es donde estamos entendiendo nosotros el término de cultura alimentaria. Pues esto que nos están contando pinta un panorama muy amplio y deberían de saber nuestros escuchas que efectivamente estamos hablando de un fenómeno complejo y que el proyecto que ustedes están desarrollando lo hacen desde diferentes puntos de vista porque cada uno de ustedes tiene una formación distinta y está aportando justamente estos intereses de los temas particulares. Entonces, es justamente esto que nos dices de cultura alimentaria como un concepto complejo que abarca muchos otros temas, incluso diferentes líneas de trabajo. Y pues ahora sí que cuéntenos cómo fueron desarrollando el tema, su proyecto, pues enfocado en cada uno. Carolina, Marcos, cuéntenos cómo lo fueron viendo y pues finalmente platiquemos al final del producto final, que es este libro extraordinario. Sí, bueno, todo empezó desde desde una inquietud que teníamos Fabricio y yo acerca de la gastronomía, ¿no? Que veíamos en la ciudad de Tuxtepec como una ciudad tan diversa como Tuxtepec, o por decir algo multicultural, ¿no? Veíamos tantas culturas, tanto indígenas como mestizas, como jarochas, ¿no? Que se expresaba en las calles la gastronomía. Y como, bueno, tenemos una afición por la gastronomía callejera o tradicional, empezamos a difundir eso por medio de un blog, la gastronomía, y nos dimos cuenta que había mucha influencia de las comunidades indígenas cercanas a Tuxtepec, ¿no? El municipio de Tuxtepec, en esta región donde pues convergen distintas culturas indígenas como mazateca, chinanteca, cuicateca, zapoteca, ¿no? Entonces, vimos que teníamos ahí una posibilidad en las comunidades indígenas porque conocemos a mucha gente, porque hemos caminado ahí y bueno, y estaban muy cercanas, ¿no? A nuestro lugar de residencia. Entonces, nos llamó mucho la atención la gastronomía, esa influencia que había aquí, y entonces salimos y bueno, y caminamos, ¿no? Nos encontramos con que también, además de esta diversidad gastronómica, de los alimentos, del territorio, ¿no? En el que se dan estos alimentos, ¿no? Porque pues se puede hablar también de podría decirse como de de alimentos o elementos naturales que están como arraigados, originarios, por decir algo también, en cada expresión de los platillos, ¿no? Entonces, un poco abundando en eso, decidimos, bueno, difundirlo en un blog que, bueno, se llama Los Chimoles. Sí, ahí empezamos a trabajar como unas notitas, como unas crónicas, ¿sí? De la gente, y bueno, a partir de ahí nos dijimos,
pues este tema se ha abordado de una forma que pues no se ha profundizado más bien en él, ¿no? Podemos encontrar en las bibliotecas recetarios, pero bueno, unos recetarios como muy sencillos, muy básicos sobre la gastronomía de la región, y entonces nosotros quisimos profundizar y darle un enfoque distinto a eso que se presentaba, ¿no? Como la gastronomía identitaria, ¿no? De la región. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de, pues, un poco en el pensamiento de Fabricio más académico, ¿no? Más de investigación, pues entramos a eso, y un poco también mi inquietud por la difusión, ¿no? De contenidos de este tipo. Entonces, vimos ahí una posibilidad y una oportunidad de tratar este tema distinto, ¿no? De por qué no llevarlo a un libro, dijimos, ¿no? ¿Por qué no estas historias que estamos contando en nuestro blog, por qué no llevarlas a un libro? Y entonces, pues, teníamos material ahí, difundíamos pues, unas crónicas, no todas, y entonces dijimos, pues, igual profundizamos el tema, y bueno, nos vamos a las comunidades, convivimos con la gente, realmente cómo viven, ¿no? Su gastronomía. Y pues no sé, tenemos ese material ahí guardado, y de repente vimos que hay una convocatoria PACMIC donde tenemos esa posibilidad de editar el libro y de publicarlo. Y entonces, bueno, por ahí del 2016 más o menos, pues concursamos en la convocatoria, postulamos el proyecto para editar el libro. Y bueno, porque también teníamos esa necesidad, digo, hay mucho conocimiento, pero todo este conocimiento no está como plasmado en ningún sitio, ¿no? Entonces, queríamos recopilar esto, y bueno, así, concursamos en esta convocatoria. El 2016 fue aprobada sin recursos, nos felicitaron y todo, pero pues no alcanzamos dinero, y entonces dijimos, bueno, y nos dijeron, intenten para el siguiente año, la siguiente convocatoria. Lo hicimos, ya para el 2017, y otra vez nos los aprobaron, esta vez sí con recursos. Y bueno, nosotros estamos así como contentos, porque pues por fin íbamos a aterrizar todo esto que traíamos, ¿no? En la cabeza, y bueno, en la información que habíamos recolectado. Todavía nos faltaba trabajo de campo, y hicimos todavía un año más de trabajo de campo, y bueno, finalmente fue hasta el 2019 cuando pues por fin ya lo vimos en físico este libro, ¿no? Pero bueno, así más o menos empezó nuestra idea, el proyecto y el trabajo, ¿no? Que también, bueno, el trabajo fue como de un año y medio, ¿no? Más o menos. Ok, pues disculpa, antes de que Marcos tome la palabra, solo quisiera como resaltar esto que dices, Carolina, que me parece sumamente importante, porque también es una de las líneas de nuestro proyecto de difusión y divulgación cultural, que es Libreta Negra MX, porque muchas de estas investigaciones que son muy necesarias en la actualidad, pues finalmente no siempre llegan, ¿no? No trascienden el área del gremio académico. Como tú dices, sí hay estudios, sí se han hecho desde la etnografía, desde otros enfoques, pero están siempre en estos escritos que están, pues sí, disponibles, pero para un círculo muy cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy valioso el buscar la trascendencia de esta investigación para que finalmente también llegue a otros agentes sociales, ¿no? A otros públicos que también se van a interesar por el tema y pueden acercarse a esta complejidad como lo es pues todo el mundo de la gastronomía. Entonces, este trabajo que aparte tienen unas fotografías muy impresionantes, pues también es muy curioso y muy interesante porque lo abarcan también desde la crónica. Entonces yo creo que esto está pensado precisamente, ¿no? Porque es un trabajo finalmente para difundir. Entonces ahí sí me parece muy valioso porque también, como te digo, es una de las líneas que nosotros también perseguimos. Y pues el centro es justamente la crónica, ¿no? Entonces la crónica tiene unas características muy, muy, muy especiales, muy particulares. ¿Y cómo fue el proceso de trabajar esto, no? Tiene una línea de tradición oral. Entonces, cuéntenos cuál fue el proceso de recopilar toda esta información, todos estos saberes, el conocimiento comunitario colectivo y empezar a ponerlo en el foco.
Un poco como quizás lo que podía decir Marcos, que es el que se dedica más a tradición oral, ahorita le doy la palabra, pero digamos como al final los que tomaron la decisión al principio de trabajar crónica, fuimos primero Caro y yo y después Marcos. Es muy importante también su papel porque nos acompañó y a final de cuentas también nos orientó mucho en la parte de cómo llegar a la comunidad, de muchas cosas que por su formación, nosotros no tenemos la formación de Marcos. Marcos es antropólogo, es doctor en humanidades. Eso, bueno, ahorita él les dirá, y nosotros somos de una formación distinta, ¿no? Carolina es licenciada en comunicación y ella ya trabajaba en medios de comunicación locales para cuando emprendimos este proyecto. Entonces, ella ya estaba habituada al diarismo, a hacer nota informativa constantemente y eventualmente cuando le daba tiempo, porque el diarismo a veces pues no te da tiempo de sacar crónicas, eso te lo podrá platicar ella mejor, pero a final de cuentas ella me decía, no queremos que salga un trabajo académico, porque mi primera pulsión fue empezar a traerme referencias y a construir un marco teórico, y me dijo, no, porque iba a pasar precisamente lo que dice Wendy, que se iba a quedar para un público muy limitado, con este lenguaje, digamos, pues extraño para la mayoría de los lectores, y fue así como Carolina pues nos dijo, ¿y por qué no trabajamos con la crónica? Nos convenció, ella te podrá hablar de por qué su preferencia sobre la crónica, pero a final de cuentas nos tuvo que convencer, y bueno, nosotros ya quedamos al final como muy contentos de haber escogido pues este género más periodístico que académico de la crónica, y yo creo que el trabajo que quedó, pues que quedó muy padre. Y ahí en el camino fue que como digo, nos fue apoyando Marcos. Marcos tiene un trabajo independiente más como de tradición oral que, pues no sé, él yo creo que nos podría platicar más, ¿no? Bueno, sobre el tema de la tradición oral, pues no es el centro del libro que se trabajó aquí con Fabricio y con Carolina. Yo llego al proyecto como invitado a este interés de ellos. Desde el 2016, efectivamente, como menciona Carolina, Fabricio y ella me iban a ver a mi cubículo, a mi oficina, para platicar del tema y ver las posibilidades de armar el proyecto. Y cuando el proyecto salió beneficiado en los términos, pero sin beneficio económico, me lo hicieron saber, pero también me dejaron en claro de que estuvimos muy cerca de ser apoyados económicamente, y entonces se hizo el repechaje y entramos y llegamos a la final y la ganamos, ¿no? Porque se pudo ya solventar un proyecto más en forma con los recursos para poder ir a campo. En campo sí hicimos muchos recorridos. Yo acompañé a ellos por lo menos en 3 comunidades que fueron, no me acuerdo muy bien ahorita, estoy un poco nervioso, pero sí fuimos a esas comunidades y lo que yo hice más que nada fue apoyar en el asunto de la fotografía, porque también soy aficionado a la fotografía, un aprendiz que quería ir haciendo sus pininos con la cámara fotográfica, y entonces pues ellos me estaban complacidos, ¿no?, de que yo estuviera también interesado en el tema. Efectivamente, uno de los recursos etnográficos que ellos utilizaron en sus técnicas fue la entrevista, el seguimiento el seguimiento de las actividades gastronómicas o de la cultura alimentaria a partir de la observación simple, estar viendo cómo se preparan los alimentos, también siguiendo las pautas rituales que pudieran realizarse en torno a la comida, la conversación, todo este tipo de asuntos que son muy interesantes y muy importantes a la hora de encontrar datos, ¿no? Otro asunto que también alimentó el proyecto y se nota en el relato de las crónicas es la observación participante, en donde los autores, Carolina y Fabricio, estuvieron atentos, conviviendo con la gente y haciendo los alimentos igual que ellos, según sus indicaciones. Todo esto les generó información valiosísima que se plasma en sus textos de manera muy vívida y apoyadas con una fotografía magistral como la que realiza el doctor Fabricio, y también algunas de mis fotografías que se incluyen ahí, pues se logró un trabajo digno que pues
ahora apela o interpela a públicos muy diversos, porque el texto basado en la crónica pues es más accesible, es menos tedioso, les permite a los autores también ensayar ciertas tendencias poéticas, ciertas figuras retóricas que les permite pues encantar un poco más al lector. Y si a esto le acompañan frases de las personas que estuvieron participando en este proyecto, porque este proyecto no se hubiera realizado si no hubiera sido por las personas que estaban en las comunidades dispuestas a abrirnos las puertas de sus casas y de sus cocinas, y ellas también dijeron muchas cosas interesantes que, bueno, muy generosamente nos dieron ideas, y los autores, ellos plasman también frases de los entrevistados en ese libro, ¿no? Y bueno, yo participé también en la elaboración del prólogo de este libro, en donde se trata de subrayar precisamente esto, ¿no? La situación actual que tiene la gastronomía o la cultura alimentaria de los pueblos chinantecos, sus retos, sus procesos históricos, su contexto actual, y bueno, cómo conviven con las innovaciones alimenticias que llegan desde el exterior y conviven con lo tradicional, ¿no? Efectivamente, yo participé y estuve muy contento porque veía el entusiasmo de los autores, se veía la pasión con que trabajaban y no hacían más que contagiarme y sentir que el tema era interesante. Eso motivó a que durante todo el proceso de esta investigación nosotros dialogáramos, estuviéramos en los camiones, bueno, en el transporte que nos movíamos, en su coche de Fabricio y de Carolina, pues hablábamos del tema, estábamos siempre problematizando, estábamos, pues ahora sí dialogando casi como académicos, pero teniendo en cuenta de que esto que nosotros veíamos como académicos muy serios, muy conceptuales, muy teóricos, lo trataríamos de plasmar en ese libro de manera más accesible para el público, ¿no? Sí, fíjate, escuchando pues los testimonios de todos ustedes, reiteramos lo que dijo Omar hace un momento, es un trabajo muy completo, pero además tiene esta característica, ¿no? Que está pensada para hacer una información, una lectura muy amena, que sí lo es. Bueno, yo ya revisé un poco del libro y realmente sí es una lectura que nos permite imaginar y volver a recrear esos espacios, esos contextos, ¿no? Donde se dan todo este sistema de relaciones sociales. Y pues eso yo creo que es algo que no siempre logramos, especialmente los que escribimos para nuestros propios, dentro de nuestra propia especialidad. Entonces ahí, por eso esta pregunta, ¿no? De por qué desde la crónica, o sea, por qué desde el género más bien periodístico. Entonces ahí yo creo que Carolina, que es pues precisamente la especialista en comunicación, que yo creo que nos podría aportar mucho, porque nosotros vemos que de manera general, dentro de, por ejemplo, la arqueología, es algo que todavía estamos construyendo, nos falta como aterrizar mucho de nuestras investigaciones, de ciertos conocimientos que se han dado en las investigaciones recientes, pero nos falta cruzar esta línea, ¿no? De realmente, como dicen coloquialmente, llegar al público. Sí, es como el reto, ¿no? Cuando uno, bueno, es escribiente y pues le gusta eso, y bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Pues yo sí, mi formación, pues soy comunicóloga, de profesión, pero también de formación, bueno, laboral, por decirlo también. Pues me he desempeñado en los medios de comunicación, principalmente en los medios impresos y digitales, ¿no? Entonces, esto, bueno, en principio porque pues es un gusto, pero también porque, bueno, hay yo vi una necesidad de contar las historias de una forma distinta, ¿no?
Generalmente cuando te desarrollas en el periodismo, pues están acostumbrados, como ya lo mencionaba el doctor Fabricio, estamos acostumbrados a leer pues nada más notas del diario, los hechos que están sucediendo, ¿no? Diario, y pues sí, eso es un ámbito, pero bueno, hay cosas con las que, hay cuestiones con las que hay que acercarse un poco más, hay que, no sé, profundizar un poco con la gente, ¿no? Platicar, y pues eso no se llega nada más con una nota, sino pues se llega, se completa con otro género que para mí desde que yo leo, desde la carrera yo empecé a leer mucho crónica y pues me quedé ahí como, pues no sé, muy apegada a ese género, ¿no? De la crónica, me gusta mucho leerla y a partir de ahí, pues a partir de lo que uno lee, luego pues muchas veces se proyecta uno, ¿no? Y entonces al final, pues quieres tratar no sé, de sacar eso que traes y también de eso que ves, ¿no? Y a diario y bueno, y plasmarlo de qué forma, bueno, para mí la crónica pues siento que es un género muy rico y donde se puede mezclar diferentes géneros, ¿no? Ya lo dijo Juan Villoro, ¿no? La crónica es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Y bueno, pensando en eso, en esta como como gusto o cierta afición por el género y combinando un poco el estilo del doctor Fabricio, el del doctor Marco, que es más académico, pues yo les dije, pues hay un género donde podemos combinar varios géneros, tanto o sea, tanto el ensayo, perdón, como como el cuento, como la poesía, ¿no? ¿Qué género es el que, o qué forma de narrar las cosas te puede dar esta posibilidad, ¿no? Entonces dije, pues es la crónica, ¿no? Y al final de cuentas, pues caímos en la cuenta que, pues sí, es un género bondadoso, yo digo, con posibilidades de creación literaria, ¿no? Y también como una inquietud mía, porque aquí en la región no se escribe crónica, sí, pero una crónica como más costumbrista, tradicional, por decirlo, ¿no? Entonces yo también quería darle ese giro, bueno, hay formas también, hay que buscar una forma más, que llame más, quizás que llame más la atención, quizás te dé más herramientas como literarias, ¿no? Para poder abordar ciertos temas que por su complejidad, por ejemplo, aunque la gastronomía digan, ¿no? Ya lo comentaron, no puede ser solamente la comida, sino que hay muchas cosas detrás de ella y hay que resaltar que pues la gente, quién hace, quién guisa, quién recolecta los alimentos, pues la gente, ¿no? Y bueno, dije, yo quiero contar la historia de esa gente que está detrás de un platillo, yo quiero ver qué están, cómo es su vida alrededor de un guiso, ¿no? Y eso lo ves, bueno, solamente viviendo con la gente de cerca, platicando con ella de la forma más básica, ¿no? Y precisamente ahí también el diálogo se recupera y es este diálogo que las comunidades indígenas o la gente de las culturas originarias, hay que ver eso que es la tradición oral, ¿no? Que es, o sea, es el principio básico de la comunicación para las comunidades indígenas, que es la tradición oral, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que rescatarlo, hay que escuchar, hay que ver, hay que estar ahí, ¿no? Y bueno, ¿en qué género yo podría depositar eso? Pues quizás por decir algo, pues la crónica, ¿no? Esto que nos estás comentando, Carolina, es bien, bien importante porque en los proyectos académicos, pues muchas veces no tomamos en cuenta que tenemos que juntarnos en grupo, que hacer comunidad con otras disciplinas, con otros quehaceres, ¿no? Porque necesitamos generar una comunicación mucho más eficiente para poner en el foco todo lo que estamos haciendo, ya sea desde la antropología, de la arqueología, la historia, las humanidades, artes, en fin, o sea, necesitamos generar
un diálogo, como lo estás diciendo, entre la figura académica, que quizá hay que bajarla un poco del pedestal, y las comunidades, la sociedad en general. Y bueno, esto es impresionante. Todo lo que nos están contando es simplemente increíble. Ya nos contaron básicamente lo que sería el camino del investigador o el camino del héroe del proyecto, ¿no? Toda la travesía que desde la gestación hasta la culminación y la publicación del libro. Pero ahora cuéntenos, pues, ¿qué encontraron, no? ¿O qué observaron? ¿Qué es lo que están registrando? ¿Qué hay detrás de la gastronomía chinanteca? Nos hemos apropiado de una lectura posterior al trabajo, ¿no? Es decir, hicimos el trabajo, salió publicado y a partir de ahí lo recibimos o lo aquilatamos cada uno de nosotros de manera distinta y a partir de ahí, pues no es que hayamos tomado distintos rumbos, pero lo interpretamos de maneras diferentes, ¿no? Y ya ahorita yo lo que te puedo comentar, pues ya no es igual como el mismo sentimiento que tenía recién publicado, ¿no? Como que te quedas pegado pensando y pensando y pensando. Pero yo creo que sí hay como una lección que, bueno, una lectura que compartimos los tres. Ahí si no están de acuerdo, pues me lo harán saber mis compañeros. Bueno, mi compañero Marcos y Carolina. No, ahorita les armamos el ring. No, bueno, a mí lo que a mí me tocó escribir, escuchar la voz de Carolina, también la apreciación que hace Marcos en este como prólogo que se llama para abrir boca, algo así, ¿no? Porque todo fue como en términos muy de alimentación, muy de comida. Pues la lección que me dejó fue esta como falsa idea que tenemos de que las provincias de pueblos originarios son homogéneas y que podemos definir con facilidad. Y no es cierto, en realidad las provincias indígenas son diversas dentro de sí mismas, ¿no? Entonces esa fue como la lección que desde la gastronomía apreciamos o desde la cultura alimentaria apreciamos. Apreciamos que no todos los municipios, no todas las comunidades de la Chinantla viven de la misma manera, no todas piensan de la misma manera. Hay diferencias importantes, tanto territoriales como políticas, como económicas, que aunque la gente no lo crea, impactan directamente en la cultura alimentaria. Un ejemplo que a mí me gusta citar mucho es el de cómo hay algunos platillos que son, digamos, de vieja raíz en algunas comunidades chinantecas que tienen poco acceso a vías de comunicación. En cambio, aquellos municipios o comunidades chinantecas que están cerca de una carretera importante, por ejemplo, la carretera federal que lleva de Tuxtepec a Oaxaca, hay varios municipios que están situados cerca, como de este vector o este eje de transporte, este eje de comunicación. Esos municipios muestran, o si tú registras la historia, que es lo que nosotros hicimos un poco, registrar también la historia de los platillos, lo que tú puedes ver es una transformación y una dinámica más activa, ¿no? Entonces, se vive la cultura alimentaria de diversas maneras y todos estos factores que están implícitos en la cercanía, en la lejanía, en el territorio, en la organización política, si son comunidades con autoorganización o autogobierno o están representadas por partidos políticos, eso significa mucho y de cierta manera se puede verificar en la cultura alimentaria y en muchas otras manifestaciones culturales, ¿no? Entonces a mí esa fue como la lección que me dejó, que no hay que pensar en las provincias indígenas pues de la misma manera como bloques homogéneos, sino que en realidad dentro de ellas hay una diversidad importante y bueno, eso nada más me deja como el mensaje que para seguir aprendiendo de ellos, de estas comunidades, de sus saberes, etcétera, pues es que hay que realizar un montón de trabajo todavía, ¿no? O sea, no te da la vida para resolver todas las inquietudes que te surgen en la cabeza a partir de ver esta diversidad dentro de solamente una provincia indígena, ¿no? Esa es como la lección que me dejó a mí, pues, que abrió y postuló toda una agenda de investigación, pues, para muchos, muchos años, ¿no? Lo que dice Fabricio es muy interesante y además a cada quien coincido con él en el sentido de que a cada uno de nosotros nos dejó una enseñanza este libro y distintas observaciones hicimos, cada quien iba viendo ciertas cosas en sus actividades de campo. Yo estoy seguro de que lo que estaba viendo y pensando Carolina sobre lo mismo que yo estaba viendo y pensando no era lo mismo, ¿no? Ahí
o lo que estaba viendo y fotografiando Fabricio, no era con el mismo sentido con el que yo lo estaba haciendo. Todos estábamos haciendo una propia interpretación de lo que estaba sucediendo en las comunidades que visitamos. Ya recordé las comunidades, yo estuve con ellos en Tlacuatzintepec, en San Pedro Yolox, que son comunidades que están en la sierra, Tlacuatzintepec está en la zona media alta, Yolox está en la zona más alta, y luego visitamos San Miguel Ecatepec, que está en un municipio abajeño. Son 3 niveles de 3 pueblos, y tuvimos distintas apreciaciones de cómo está la situación de la gastronomía. Una cosa que a mí me dejó este trabajo y de lo cual les agradezco mucho a los autores, porque me hizo pensar cada vez más sobre cómo ha sido el impacto de la modernidad en las tradiciones gastronómicas, en las tradiciones alimenticias. Yo me di cuenta, por ejemplo, en Tlacuatzintepec, que la comida tradicional que se estaba preparando para las fiestas decembrinas estaba conviviendo también con la comida que llegaba desde afuera, comida chatarra, con la comida que se comparte a nivel nacional, ¿sí? Se veían puestos de hot dogs, de tacos, se acompañaba la comida con Coca-Cola y con cervezas, y bueno, yo estaba viendo ahí una realidad de la tradición. Sí, se estaba preparando atole de maíz, se estaba preparando tortilla de yuca, se estaban preparando, pues, alimentos rituales o tradicionales, mejor dicho, pero también las otras comidas, las que llegaban con la globalización, por decirlo así, estaban ahí también, ¿no? Y eran parte y son parte ahora de la vida cotidiana, ¿sí? Eso me hace tener una certeza de que, pues, a la hora de hablar de cultura alimentaria, no hay que dejar de lado esta realidad del contexto en que se vive en las comunidades, ¿sí? Y lo digo por esto mismo que decían los compañeros autores, en el sentido de que, bueno, en el ámbito académico, pues esto se refleja más, esto que estoy comentando, de cómo convive lo tradicional con lo moderno, ¿sí? Pero fuera de la academia, sucede que en ciertos ámbitos promotores de la cultura o culturales, se le da mucho realce al costumbrismo que mencionaba Carolina, ¿sí? Este costumbrismo que le pone como que una tela, y así una tela simbólica a lo moderno, y resalta lo tradicional, como si todavía las comunidades vivieran en este mundo maravilloso, casi al estilo de Macondo en 100 años de soledad, ¿no? Donde están completamente aislados y la tradición está ahí y es posible visualizarla, ¿no? Y vivirla, ¿no? Pues es que las comunidades, a pesar de estar en la zona alta como Tlacuatzintepec o media alta, llegaba la modernidad y estaban los refrescos, estaban las sabritas, estaban los hot dogs, estaban pues los tacos, las cervezas, y también está la comida tradicional. Otro asunto fue ir más arriba a Yolox y advertimos de cómo la comida también tiene su relación con los rituales, con la cosmovisión. Asistimos nosotros a una muestra, porque lo que nos hicieron fue una muestra de cómo se utiliza una ofrenda, o cómo se hace una ofrenda a los dueños del mundo, ¿no? A los dueños de la naturaleza, para favorecer la vida humana, ¿no? Y entonces nos mostraron en ese ritual cómo se sacrifica un pavo, y después nos llevaron a su cocina, a la cocina comunitaria, para preparar ese pavo en el platillo que corresponde, ¿sí? Y bueno, ahí está también perviviendo dentro de toda esta modernidad que ahora somos en el mundo. Está todavía esta cosmovisión, esta forma de interpretar la realidad, esta forma de percibir las cosas, y pues, ahí está, ¿no? Y esa es una de las principales enseñanzas que me dejaron las idas a campo con mis compañeros del proyecto, sobre lo cual estoy muy agradecido, porque cada vez soy consciente de que el costumbrismo, bueno, ya lo sabía, pero cada vez más, ¿no? Con más certeza, el costumbrismo pues debe dejarse de lado, cosa que ellos también sabían
mis compañeros autores, como menciona Carolina, el costumbrismo en la crónica no va, ¿sí? No va, no es lo nuestro ahorita, no vamos a hacer costumbrismo. Y es que si ustedes vivieran aquí en Tuxtepec o en Chiltepec, se verían que la crónica que se hace es costumbrista, ¿no? Estoy orgulloso de mi pueblo, donde sale el sol, donde las mujeres van al río a lavar. Ese tipo de cosas todavía se cuentan en las narrativas costumbristas de por acá, pero claramente la realidad ya es otra y es bonito que en este libro se plasme que así es, ¿no? En una forma de la crónica. ¿Puedo decir algo antes de Carolina? Carolina, ¿puedo decir algo? No, no, es que Marcos dijo una cosa importante. A mí me gustaría hacer un comentario, solamente como para ahí como enfatizar el asunto. Dice Marcos en su prólogo del libro que mientras estaban preparando atole de maíz blanco en una parte de Tlacuacintepec, porque llegamos y vimos cómo preparaban el atole, que es muy propio de las posadas, es como digamos con lo que se convida a las personas cuando son las posadas. Mientras estábamos viendo eso, caminamos un poco y entonces dice Marcos en el prólogo, y de repente me encuentro un puesto de tacos de suadero como si fuera la Ciudad de México, ¿no? Y ahí cenamos tacos de suadero. Entonces es cierto esto que menciona. Y para abonar un poquito más, digamos que ves muchos contrastes de este tipo. Mientras tú ves de repente como prácticas como estas de tener como puestos de tacos de suadero como si fuera la Ciudad de México y otro tipo de manifestaciones como las comerciales, la comida chatarra, los refrescos, no dejas de ver cosas que de repente también como una mirada externa ves con extrañeza, como por ejemplo, a propósito de las posadas, en una comunidad que está muy cercana a Tlacuacintepec, nosotros nos quedamos, Caro y yo nos quedamos un día más y fuimos a ver cómo preparaban allí en Usila, en San Felipe Usila, cómo preparaban el mismo atole, ¿no? Y hay una variante en la preparación solamente, pero viendo ahí, participando con la cocinera, doña Cleofas, que preparaba este atole que se le pone encima una espuma de cacao, que le llaman tradicionalmente por acá popo, viendo cómo preparaban esto, platicábamos con ella y yo le decía, bueno, y entonces en las posadas, ¿qué? Dice, no, bueno, pues en las posadas vienen María y José desde la iglesia vienen, se quedan aquí en la casa, se le hace un rezo y después se le convida a la gente, pues atole que no se come con pan, sino se come con como lo que queda del filtrado del atole, que se mete en la brasa y queda como un pan de maíz, pero pues no tiene harina de maíz, sino solamente, digamos, lo que queda del filtrado del maíz molido, que es con el que se hace el atole. Y entonces le digo, bueno, le digo, pero entonces hacen muchas posadas aquí en la comunidad. Dice, no, dice, la cocinera me dice, ¿cómo van a hacer varias posadas? Si nada más José y María son unos en la iglesia, entonces le toca a uno cada día de las posadas le toca a una familia distinta. Y si lo comparamos con, digamos, como cómo se vive la festividad de las posadas muy cerca en Veracruz, que es completamente festivo, en donde ya se ve muy poco el asunto litúrgico, sino que es más bien como la fiesta, la pachanga, el exceso, el alcohol, etcétera. Ves todavía esos contrastes tan grandes, ¿no? Es decir, sí hay como esta dinámica comercial, esta dinámica de diálogo cultural entre, digamos, la cultura externa, la chinantla, pero siguen existiendo estos contrastes que se pueden ver también en la alimentación y en los rituales, ¿no? Como por ejemplo, de las posadas, ¿no? Ajá. Adelante, Carolina. Sí, bueno, como lo habían comentado mis compañeros, pues ya nuestra mirada ha cambiado, bueno, como todo, ¿no? Cuando tú te acercas con cierta idea, pues a ciertas, no sé, pues situaciones, ¿no? Pues cambia tu mirada, ¿no? A fuerza. Y es lo que nos ha pasado, lo que nos pasó. Pero bueno, también un poco mejor ya tocando el tema del contenido del libro, ¿sí? Pues como tal nuestro libro podría, al principio nos decían que si era un recetario, ¿no? Como ya lo mencioné, ¿no? Sino que pues no es un recetario, sin embargo,
la receta de los platillos como tal no aparece, pero sí, pues a grosso modo describimos los platillos, ¿no? De acuerdo con lo que nos narran las cocineras, principalmente cocineras, ¿sí? A excepción del platillo caldo de piedra, que ahí tiene una historia, ¿no? De que se prepara básicamente por manos pues masculinas o por hombres, pero bueno, eso también como que es un poco a discusión porque pues no nada, o sea, sí lo preparan, pero también participan hasta los niños, ¿no? En la preparación, en en algunas comunidades que todavía se conserva la tradición del platillo como se hacía antes, ¿no? Entonces, pues en este libro plasmamos más o menos, porque estaba revisando precisamente el libro, y sí, son como 16 platillos que nosotros mencionamos ahí. En algunas crónicas, el eje de la narrativa son los platillos, en las otras son como más bien como la historia sociocultural de la comunidad, ¿no? Y cómo se relaciona con su alimentación. Pero bueno, sí estaba haciendo la cuenta y sí más o menos son como 16 platillos, entre ellos pues el caldo de piedra, que creo que es el más conocido, ¿no? Sobre todo por las exposiciones gastronómicas y porque se ha difundido últimamente en los últimos 2 años, creo, o más o menos, en las redes sociales han subido como videos de cómo se prepara este platillo que llama mucho la atención porque pues es a base de pescado y pues se cocina con piedras, ¿no? Que eso es lo más llamativo. Y bueno, ese lo documentamos en una comunidad muy, muy alejada de las zonas urbanas. Son como más o menos 6, 8 horas para llegar a ese lugar y en un camino donde pues es muy difícil acceder pues a ese lugar y bueno, que te topas con unos paisajes maravillosos que son casi espacios por decir vírgenes, aunque no, aunque suene muy idílico, ¿no? Pero pues sí, casi donde no hay como la mano humana, sino que ves ahí una maravilla de vegetación, animales y elementos que pues ahí están, ¿no? Y bueno, también podemos contemplar en esta publicación el caldo de res con guía de chayote, o con guías de chayote, la tortilla de yuca, el amarillo de guajolote, bueno, por ahí ya mencionó el doctor el atole de las navidades, que es una cosa muy deliciosa, muy sabrosa, porque además es una mezcla entre otra bebida que es muy conocida que se llama popo y que es con cacao. Entonces, esta mezcla del atole con el cacao, pues da, si de por sí la bebida del popo ya es una pues delicia, ¿no? Una cosa muy, muy distinta que uno prueba y combinado con esto del atole, es entre frío y caliente porque el popo se supone que es para más, con zonas frías, es más fresco el popo y el atole pues es caliente, esta mezcla de frío con caliente y los choques de sabores pues es una cosa muy, muy, muy no sé, muy distinta, ¿no? A lo que uno puede probar en cuanto a bebidas tradicionales. Y bueno, la ceguesa, que también ahí es un platillo muy interesante, la ceguesa de cerdo, bueno, con carne de cerdo, porque en otras partes también la hacen con carne de pollo. Y esta parte de la ceguesa es interesante porque como que en la zona de los valles centrales se ha dicho que es como de ellos, que ahí se originó la ceguesa, ¿no? Y entonces no te das cuenta que más para acá, más hacia el norte del estado, también se prepara la ceguesa, ¿no? Entonces no es de un sitio. Y bueno, esa discusión también tiene que ver con el caldo de piedra, porque pues también muchos han dicho, si vienes de esta parte de Usila, pues en Usila no nada más, están las comunidades de Usila, pero que hay donde preparan el caldo de piedra, pero también están otros municipios como Tlacoacintepec, donde también se prepara el caldo de piedra. Y bueno, los chinantecos, algunos mencionan que pues es originario de Usila, pero bueno, también eso hay otra discusión ahí, ¿no? Lo mismo con la ceguesa y así con otros platillos que pues no corresponden a un sitio, sino que pues de alguna forma se van configurando en diferentes sitios donde precisamente se da este ingrediente, ¿no? Donde
donde hay este ingrediente, pues ahí se prepara, ¿no? Y bueno, y así infinidad de platillos, que pues, como bien mencionaba, pues vimos tantas cosas que no todo se pudo plasmar y pues nos quedaron ahí todavía material, ¿no? Y cosas por indagar más, por investigar más, por acercarnos más a la gente y rescatar, ¿no? O no rescatar, sino más bien decir, bueno, pues sí, pero ahí están las historias y ahí está la complejidad de las historias de un tema como es el alimentario, ¿no? Y bueno, pues eso es como lo que quería comentar con respecto a los platillos que se mencionan en el libro ya como contenido, ¿no? Como tal. Por supuesto, esto es una muestra, ¿no? Que rompe con este discurso que a veces está muy presente en el imaginario de los públicos, ¿no? Que precisamente las comunidades, y esto lo podemos ver claramente pues con este trabajo que nos están compartiendo, a través de la comida podemos conocer, podemos acercarnos, podemos, digamos, entrar, ¿no? A esta dinámica que es compleja, porque hay muchos códigos que van a diferenciar a cada grupo, ¿no? O sea, quién come, cuándo se come, qué se come, yo creo que tiene que ver con esta complejidad, ¿no? Que va a caracterizar y diferenciar a cada grupo. Y pues también se relaciona con esta cuestión de las identidades, o sea, finalmente hay quienes se van a autorreconocer o autoadjudicar como el mejor representante tal vez de algún platillo o porque o que originalmente surge, ¿no? dentro de un grupo. Pero esto también yo creo que es muy interesante y es una prueba de que las comunidades son complejas, son dinámicas, que sí han permitido o han adaptado ciertos elementos tecnológicos en sus cocinas, pero eso no rompe o no ha roto el significado, ¿no? Que va a representar precisamente determinada comida. Entonces yo creo que eso nos está diciendo que precisamente hay cosas que han podido persistir durante mucho tiempo porque también han sabido adaptar ciertos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está como lo rico de hacer este tipo de investigación. Y también yo tengo ahorita, Caro, tú mencionabas como que quedó como mucho, tal vez fuera del libro, pero yo ahí tengo una curiosidad por saber si el libro, bueno, al menos que ya tienen, si lo han podido compartir con alguna de las personas a quienes, de quienes obtuvieron la información, o si lo tienen contemplado y pues también qué es lo que sigue para este proyecto tan interesante y lleno de retos también. Pues sí, uno de las cosas que nos piden desde el PADVIC, pero bueno, eso es no nada más porque nos los hayan pedido en culturas populares, perdón, en la institución, es que nosotros retribuyamos este trabajo, ¿no? Lo que hacemos, pues que lo regresemos de alguna forma a la comunidad, ¿no? Compartamos con la comunidad esto que hemos elaborado. Pero bueno, esa idea nosotros de por sí ya la teníamos planteada, o sea, si vamos a hacer un libro, pues cómo es que vamos a retribuir este espacio que nos brindan las familias, ¿no? Que amablemente nos arroparon en sus hogares y en sus cocinas, pues bueno, obviamente con regresar a la comunidad y decirle, pues mire, esto hicimos, ¿no? Y bueno, esto es suyo, es como un trabajo, con nosotros nos somos como una vía, ¿sí? Y ahí está su conocimiento, eso es suyo, no es nada más no es de nosotros, pues, ¿no? Entonces, regresamos, en algunos pudimos regresar, en otros todavía queda pendiente regresar
bueno, a entregar ejemplares, ¿no? Y en algunas comunidades que regresamos, estuvimos muy contentos porque nos recibieron nuevamente también muy bien y pues hasta presentamos el libro, ¿no? Nos dieron el espacio para presentar el libro y bueno, era una fiesta, pues, ¿no? Como es los usos y costumbres, ¿no? Una fiesta después del trabajo, viene la fiesta y ¿dónde está la fiesta? Pues ahí está, ¿no? Platicamos con la gente, algunos sí nos dio la posibilidad de platicar con los habitantes y cómo es que se plasmó, ¿no? ¿Qué hicimos? Que no nada más fue de una comunidad, que fueron de varias, de 7, de 8 comunidades, ¿no? Y a todos les hemos devuelto ejemplares, bueno, le hemos obsequiado ejemplares, y a toda la gente que también nos ha pedido que se los compartamos, también les hemos compartido los ejemplares, y bueno, eso es básicamente lo que hemos hecho hasta ahorita. Cuando nosotros nos invitan, pues nosotros, en donde está nuestra posibilidad de ir, pues vamos y compartimos el proyecto. Nos han invitado, claro, está a presentaciones del libro en Oaxaca, en la Ciudad de México, en varios lugares. Bueno, incluso en Tuxtepec fue la primera vez, ya de ahí no nos han invitado, pero una primera presentación en Tuxtepec, y también pues nos fue bien. Y bueno, a todos los espacios donde vamos, pues siempre decimos y sabemos que pues es la gente, ¿no? Este conocimiento es de la gente, hicimos un trabajo básico de este conocimiento, pero los saberes ahí están, la cultura pues está viva y bueno, pues eso es básicamente lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Esto da, bueno, para más, ¿no? Sí, así como dice Carolina, le hemos dado ejemplares a toda la gente que nos apoyó, a todos. A lo mejor por ahí tenemos una deuda, pero no, yo no recuerdo a nadie que no. Pero sí, a mí sí me gustaría comentar un poco como que de repente es un poco triste que bueno, tú dices, bueno, la gente con la que conviví, las cocineras, la familia, por ahí hay una crónica de Ojitlán en donde llegamos así como de gorrones a una mayordomía, ¿no? En el caldo paisano, llegamos así como de gorrones, nos metimos, tomamos fotos, documentamos, sacamos una crónica pequeña, pero una crónica que le trataba de hacer justicia a esta festividad. El caldo de paisano se hace en una festividad en particular, a Santa Rosa de Lima, que es la patrona de Ojitlán, y bueno, sacamos pues las personas, la mayordoma, era una mayordoma, pues ni se enteró que nosotros fuimos y total que sale en el libro y nosotros regresamos y sí lo recibió con mucha sorpresa y con la foto ahí de ella y de su hijo y se quedó así como, wow, yo no sabía. Digo, pues nosotros le comentábamos ahí, pero usted estaba muy ocupada recibiendo a la gente. Ah, pues muchas gracias. Y así regresamos con todos los que nos apoyaron. El asunto, digamos, como un poco triste que decía es cuando dices, bueno, yo ya cumplí con la gente que nos aportó y ya, ¿no? Y luego dices, bueno, pero la autoridad estaría bueno que también se enterara de este rollo y entonces vamos y tratamos de hacer la gestión y es el camino más difícil de andar, ¿no? Yo ahí no voy a decir nada más, pero es como el camino más difícil de andar. El de, digamos, de los representantes de gobiernos, digamos, de gobiernos de partidos políticos, porque cuando se trata de autogobiernos o de gobiernos comunitarios en zonas comunitarias, pues es más fácil llegar, es más fácil dialogar, es más fácil que compartan. Pero sí es un camino un poco triste ese de andar, el de tratar de distribuir con las autoridades, ¿no? Es como, digamos, el único problema que hemos tenido, pero pues hemos elegido la estrategia de ir a las bibliotecas directamente y así, pam, cada que podemos, vamos y vamos dejando, pues de esa manera, ¿no? Básicamente. Sobre ese asunto de la recepción del libro que mencionan, a mí me sorprende mucho porque mucha gente se me ha acercado para hablarme primero de las fotografías, que pues, el libro tiene un dossier fotográfico armado por el doctor Fabricio y Carolina, en donde incluyeron también fotos mías que tomamos ahí en las comunidades, y aquí en el lugar de nuestro trabajo, a donde hemos compartido también el libro, pues compañeros de trabajo se nos acercan y dicen, no, qué bonitas fotos, que no sé qué. Y ya después hablan también de las crónicas o de lo que se ha leído. Entonces, es un libro que atrae un poco por el texto, pero también por las imágenes. Entonces, tiene dos caminos para atrapar a los lectores,
y cautivarlos, ¿no? Primero con el gusto de la imagen y después con el gusto del texto, o a la inversa. Y eso ha sido muy benéfico para el libro porque ha recibido comentarios muy buenos de parte de, pues, de gente que conocemos, gente de las comunidades donde hemos regresado y nos han dicho qué bien quedó el libro. Me acuerdo especialmente de un amigo de Yolox que nos estuvo ayudando mucho a nosotros y me decía en corto, no, qué bonito les quedó el libro, la verdad yo estoy muy contento. Dice. Y luego en la mañana, ya cuando nos retirábamos, le dijo el doctor Fabricio, deme más libros, porque sí quería compartir, estaba tan orgulloso de esta situación del libro que pues quería que cada vez más personas se dieran cuenta de lo bien que quedó el trabajo, ¿no? Sobre el caso de las autoridades, yo recuerdo de manera muy grata precisamente el caso de Yolox, porque allí durante el trabajo de investigación, en el trabajo de registro, fue muy activa la participación de las autoridades, ¿sí? En distintos momentos se aproximaron para decir cómo vamos, cómo los están tratando, o ya previamente a nuestra llegada ya se habían organizado, ya habían estimado quiénes iban a platicar con nosotros, quiénes iban a cocinar y su mayoría mujeres, obvio, ahí en ese caso, pero estaban también involucradas muchas personas, incluyendo hombres, que nos apoyaron ahí. Y luego cuando fue la recepción, lo mismo, las autoridades muy dispuestas para escucharnos, para ponernos un espacio idóneo para la presentación del libro, tanto que hasta se armó una fiesta, ¿no? Una fiesta comunitaria, se hizo como una especie de carnaval, como una especie de procesión, Calenda. Como una calenda, gracias, como una calenda en donde ya en la cancha deportiva del pueblo, pues ahí era la llegada y ahí se hizo la presentación con las autoridades y incluso con la intervención de personajes importantes de la cultura de la comunidad. Me acuerdo mucho que pasó un narrador oral, un narrador tradicional a contar historias en lengua chinanteca, y luego pasamos nosotros, ¿no? A hacer como una expresión más que nada de agradecimiento, y en mi caso yo hice una expresión de agradecimiento y de asombro, pero que estaba muy, muy cautivado por lo que estaba sucediendo en Yolox desde el inicio, ¿sí? Y pues en cada comunidad fue diferente, pero pues en el caso de Yolox yo sí estoy muy, muy sorprendido. Fue diferente en San Miguel Ecatepec, fue diferente en Tlacuatzintepec. Sin embargo, en los tres en donde yo estuve presente, pues siempre me llevé una impresión muy grata de las personas, con una hospitalidad muy, muy, muy importante, cada una diferente, pero sí se nota una hospitalidad muy característica de los pueblos chinantecos. Pero ahora sí. No, pues digo, es que fuimos, disculpe por interrumpir, doctor, pero quería decir esto, también somos de los afortunados que vamos a tener el libro, ¿no? Para poder, pues también acercarnos a todas estas experiencias que ahorita nos están contando, y pues sí, tanto en la narrativa como a través de las fotografías, sí es un discurso, como estas dinámicas que se transmiten de forma muy amena. Entonces ahí sí, concuerdo con Omar, increíble experiencia. Sí, particularmente ahí sobre Yolox, lo único que iba como a sumar al comentario de mis compañeros es que pues es un ejemplo de autogobierno, ¿no? Que eso es lo que a mí me sorprende más, ¿no? Yolox es una comunidad que está autogobernada y donde la gente asume el cargo porque le toca asumir el cargo. Cuando fuimos la primera vez, efectivamente, como dice Marcos, pues ya nos tenían ahí un montón de cosas preparadas. Ahí nos echó mucho la mano un profesor de una primaria bilingüe, de un internado, que se llama Oliverio. Ahí nos echó muchísimo la mano, nos recibió siempre muy bien. Y bueno, la presidencia municipal, por ejemplo, la toma a cargo, conocimos al presidente municipal, pues la toma a cargo porque tiene que tomar el cargo, ¿no? Este presidente municipal que nosotros conocimos, que platicamos con él, que nos donó el pavo y todo y a la G, o sea, estuvo padrísimo. Pues él le tocó el cargo de ser presidente, dejó su carrera profesional en Oaxaca porque tenía que asumir el cargo de presidente municipal y no devenga sueldo, ¿no? Y está ahí, y digamos, en nuestra experiencia, por lo menos en la mía,
son las formas de gobierno, digamos, como más comprometidas con la comunidad y con todas sus expresiones culturales. O al menos así lo vivimos ahí en Yolox. No, pues esto, de nuevo, es increíble. Hemos estado en un recorrido que es visual, de texturas, de olores, de sabores, de humores, de temperaturas, y pues algo que ustedes mencionaron, el paisaje gastronómico. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero definitivamente esto lo vamos a retomar en algún otro espacio, aquí en Libreta Negra MX, en el YouTube y en los podcasts. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, Carolina, Fabricio y Marcos, pero bueno, por último, cuéntenle a todos los espectadores, a todos los escuchas, pues en dónde los pueden encontrar, dónde pueden hallar el libro y pues algún sitio de internet, el blog que comentaban, redes sociales. Bueno, ya, aquí está. Carolina y yo tenemos un proyecto que se llama Los Chimoles, que no hemos ahorita como nutrido mucho por la pandemia, es decir, es un blog que se nutre de cada 8 días ir a algún lugar y probar y estar aquí y allá. Y bueno, el confinamiento nos encierra y entonces pues no tenemos tanto material, apenas ahorita estamos como reactivando. Y pues ahí nos pueden encontrar en Los Chimoles y bueno, ahí creo que Caro también tiene su identificación aparte y Marcos también, pero Caro y yo estamos ahí en Los Chimoles, ahí nos pueden encontrar. Tenemos, así se llama, el blog Los Chimoles en Facebook. Y nos pueden encontrar también como Los Chimoles en Instagram. Y ya de manera personal a mí me pueden encontrar en el cuerpo de profesores investigadores de la Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec. Fabricio, del mismo modo que el doctor Fabricio, me pueden localizar en la plataforma de la Universidad del Papaloapan. Ahí está mis datos y mi correo. Ahí pueden comunicarse conmigo ahí. Bueno, no, nada más comentar que ahí estamos en el blog de loschimoles.wordpress, todavía, y bueno, ahí pueden consultar algunas probaditas de lo que también profundizamos en el libro, ¿no? De la Chinantla Crónicas Gastronómicas. Y bueno, gracias por la invitación. No, pues es un trabajo rico en muchos sentidos. En todo el sentido de la palabra, y pues gracias por compartirnos también pues estas redes donde podemos seguir, ¿no? Dialogando sobre su trabajo, conocer estas experiencias que estamos muy agradecidos de que nos compartan en este espacio de Libreta Negra MX, y pues también a nosotros, síganos en nuestras redes, estamos en Facebook, en Twitter, el canal de YouTube, suscríbanse, compartan los contenidos y también nos pueden escuchar en nuestros podcasts. Estamos en iBooks, Himalaya, Google Podcast y Spotify. Muchas gracias. Fue un gusto compartir el micrófono con todos ustedes. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.